Bien, nuevamente vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Ya entramos en nuestro discipulado número 2, Creciendo en Cristo. Entramos a la semana 5, a la lección número 5, que lleva por título ¿Puedo hacerlo, pero debo? En signo de interrogación, ¿no? ¿Puedo hacerlo, pero debo? Hay muchas cosas que vamos a escuchar, tendencias, extremos que vamos a escuchar. Algunos extremos en el que nos dicen, nos prohíben hacer una serie de cosas como si es que lo hicieras estás en pecado. A ese extremo se le conoce como el extremo legalista. Hay otro extremo permisivo, libertinaje que nos dicen, no, normal, ya estás bajo la gracia y hagas lo que hagas, igual ya no pierdes tu salvación y todo lo demás, ¿no? Entonces nos empujan a hacer todo lo que querramos. Ambos extremos, creo yo, que están equivocados, ¿sí? El Señor ciertamente Él nos ama, nos salva por gracia y de la misma manera, no es que nosotros retengamos nuestra salvación por obras, no, también es por gracia, pero el cristianismo conlleva una respuesta, un agradecimiento a Dios. El cristianismo habla de frutos que nacen de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y de tal manera que eso se tiene que evidenciar en nuestra manera de vivir. Ahí tenemos en la imagen, ¿no? Qué vestir, qué películas ver, qué música escuchar, qué diversiones eh, practicar. Todo se nos prohibirá o todo se nos permitirá. Vamos a verlo hoy a la luz de la palabra, ¿no? Dice, hoy en nuestra sociedad existen una serie de prácticas controversiales que afectan a los creyentes. Por ejemplo, hay diferencias en opiniones entre cristianos en cuanto a vestir, en cuanto a la música, en algunos entretenimientos. Estas prácticas dudosas causan controversia entre cristianos porque algunos las consideran permitidas, mientras que otros creen que no se debe practicar. Siempre existirán diferentes opiniones en cuanto a cosas específicas que la Biblia no prohíbe. Hay cosas específicas que la Biblia no te prohíbe, bueno, el Internet no lo encuentras específico ahí. El TikTok no lo encuentras específico. El Facebook no lo encuentras específico. Y así hay una serie de cosas que hoy en día, con la modernidad, nosotros usamos y hacemos uso de estas cosas, pero no sabemos, dices, pero la Biblia, ¿en qué parte dice esto, no? Entonces, el día de hoy ciertamente no vamos a encontrar ese pasaje bíblico específico, pero lo que sí vamos a encontrar son principios claros de la palabra de Dios que nos van a ayudar a poder decidir entre lo que puedo hacer y lo que debo hacer, ¿correcto? Dice acá, en su época Pablo enfrentó la controversia de si un creyente podía comer las comidas sacrificadas a ídolos o no. En su época para Pablo. Para nosotros quizás eso ya cada vez en la costa ya no vemos mucho de eso, ¿no? En provincia todavía se ve un poco de eso, de fiestas patronales, comidas que hacen, puedes comer o no puedes comer. Todavía están con eso y deben tener claro estos principios. Los siguientes principios sacados de sus enseñanzas le ayudan a tomar decisiones en áreas dudosas. Lógicamente, las enseñanzas de Pablo, es decir, de la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, mis hermanos, a desglosar cada uno de estos temas, ¿sí? Entonces, siguiente, dice así. En 1 Corintios 10:23, Pablo presenta un principio importante para nuestras vidas. Si alguien puede ubicar 1 Corintios capítulo 10, verso 23, dice, Pablo nos presenta un principio que podríamos aplicarlo, ¿no? Entonces, a ver, si alguien lo tuviera. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Pastor. Vamos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Muy bien. Entonces, mis hermanos, ¿qué entendemos por todo nos es lícito, mas no todo, pero no todo conviene o no todo edifica, ¿no? Quizás en más de una ocasión he escuchado esta cita bíblica, ¿no? Todo me es lícito, mas no todo conviene, y en la segunda parte dice, mas no todo edifica. ¿Qué entendemos por este pasaje? Si alguien podría acotarnos, ¿no? ¿Qué entiendes por este pasaje?
A ver, pastor, yo creo que nos quiere decir de que en cualquier contexto que nosotros estemos viviendo, trabajando o, o en casa o en la misma iglesia, yo creo que primero son nuestros valores cristianos y, y después, no es más, y no permitir de hacer cosas que no agradan a Dios, ¿no? Pero todo, o sea, en el ámbito de trabajo, eh, estamos como personas no creyentes, pero nuestros valores están por encima, ¿no? Mm. Cristianos, definitivamente. Amén, Lo que amén. así. ¿Mm? Gracias, Luchito. Sí, 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 sí. Ahora, claro, porque, mira, el título dice, ¿no? Todo puedo, no, puedo hacerlo, pero debo, o sea, es la típica frase, ¿no? Puedes, pues, de poder lo podemos hacer, ¿no? O sea, puedes bailar, tomar, fumar, no sé, de poder, la capacidad de poder hacerlo la tienes. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿debo? Y ahí entra a tallar lo que Luis nos está diciendo, ¿no? Nuestros principios, nuestros valores cristianos van de acuerdo a eso que puedo hacerlo, pero cuando ya yo evalúo a la luz de mis principios o de lo que agrada a Dios, me voy a dar cuenta que hay muchas de esas cosas que no debo, así yo pueda, me voy a entender. De poder puedo hacerlo, pero no debo. Ahora, el otro aspecto aquí cuando dice lícito es de que no hay una ley explícita que nos prohíba. Entonces, cuando no hay ley explícita que te prohíba, tú puedes hacer porque la ley no te lo está prohibiendo. La pregunta es, ¿pero me edifica? ¿Me conviene? Ahí viene el detalle. Es como que hoy en día en la sociedad, ¿no? Me parece que no hay una ley que prohíba el consumo de licor. Hablando en general para las personas, hacia para adultos. ¿Habrá una ley, y hablando en términos más legales de nuestra sociedad, en nuestro país, que prohíba el consumo de alcohol o de licor? No lo hay. Pero la pregunta entonces que las personas se deben de hacer es, ¿pero les conviene? ¿Les edifica para su salud? No, pues. Así entonces, así no haya una ley que les prohíba. Eso no significa que debemos de tener carta abierta para hacer, porque nuestro sentido común, y más como cristiano, nuestros valores, nuestros principios, nos deben de ayudar a evaluar si eso me conviene, si eso me edifica. Porque si no me edifica, si no me conviene, pues, estoy haciendo mal, estoy actuando neciamente, ¿no? Entonces, eso, mis hermanos. ¿Habrá una ley que prohíba, por ejemplo, cuánto tiempo debe de pasar un menor de edad, vamos a hablar, de un jovencito eh, en las redes sociales? No hay una ley. La pregunta es, ¿pero será edificante para un jovencito estar en las redes sociales como TikTok, Facebook y 48 horas? No. ¿Habrá una ley que prohíba que las personas jueguen en los tragamonedas? No hay una ley que les prohíba. Tienen la libertad de hacerlo. La pregunta es, ¿les conviene, les es edificante estar en ese tragamoneda 48 horas, 24 horas sin dormir, sin comer? No. Entonces, si bien es cierto, no hay una ley explícita que nos prohíba hacer cosas, pero lo que nosotros debemos de entonces observar es, ¿me conviene? ¿Me edifica? Y más todavía como cristiano, ¿no? Cuando hablamos me edifica es como creyente, como nueva criatura, porque esto es una lección para cristianos. Entonces dice acá, todo me es lícito, todo es lícito, pero no todo conviene, dice Pablo. Y edifica, dos cosas que ha hecho Pablo. No, no todo conviene ni edifica. ¿Qué significa esto? Lo que acabo de decir, ¿no? Que aunque
no hay, no hay ley prohibitiva, o que no hay ley que nos prohíba, ¿no? O que, se me fue un ratito. Pero no todo conviene y edifica, como creyentes incluso, ¿no? Porque bajo los estándares del mundo, sí, quizás dice, sí, sí me conviene, ¿no? O sí, sí me suma, pero esto es bajo estándares del mundo. Nosotros estamos hablando bajo los estándares cristianos, ¿no? La respuesta sería, ¿qué significa esto? Que aunque no hay ley que nos prohíba hacer cosas, pero no todo conviene y edifica como creyentes, ¿no? No todo nos va a ser útil como creyentes, en otras palabras, hermanos, ¿sí? Entonces, podría dar un ejemplo de algo que no es prohibido en la Biblia, pero tampoco es conveniente para su vida. Yo creo que he dado un par de ejemplos ahorita, ¿no? Entonces, si alguien podría recapitular eso, dice, podría dar un ejemplo de algo que no prohíbe la Biblia, pero tampoco es conveniente para su vida. A ver, ¿qué no prohíbe la Biblia? Cigarrillo, fumar. Fumar, ¿no? A ver, fumar, Escuchar, cigarrillos, escuchar música o bailar o algo por decirlo. también. Fumar cigarrillos, escuchar ciertas, no, o que la música depende, ¿no? Mm, O bailar, ya, vamos a ponerlo así general, ¿no? Escuchar música. Pero sabemos que hay cosas que no convienen, ¿no? Ahora, cuando escuchar música, sí hay ciertas músicas que convienen más bien porque nos animan, como por ejemplo alabanzas, adoraciones, ¿no? El bailar sería una buena pregunta, ¿no? O sea, sí, hay que ver el contexto, ¿no? Bien, ¿por qué? Digo, uy, por pastor, ya estamos en el punto, ¿no? El bailar involucra varios aspectos. Uno, ¿no? No, Dios no prohíbe bailar, ¿sabes qué? Vamos a la discoteca y tú ya sabes qué tipo de música vamos a poner en esa fiesta, en esa pollada, ¿no? Pero hay otros momentos de bailar, por ejemplo, más íntimos en casa, donde, por ejemplo, ¿no? 15 años de tu hija y tienes que bailar el famoso tiempo de vals. La pregunta es, ¿bailo o no bailo? O 50 años o 70 años de la abuelita y hay que bailar el tiempo de bailes. ¿Bailo o no bailo como cristiano ese tiempo de vals? ¿Eso afecta mi moral? ¿Qué dice la letra de esa canción? Entonces, justamente ahí vamos a evaluar que hay situaciones en las que tú puedes de alguna manera participar hasta cierto punto, pero hay que tener madurez para luego marcar la línea, ¿no? Pero si te vas a ir a un bailongo donde tú ya sabes, donde va a ser todo, la misma letra, la música es de despechados, de engaño, como, no sé, ¿no? Ya ustedes saben. Definitivamente no te va a hacer partícipe de eso, ¿no? Entonces, es un detalle que es bueno siempre tenerlo claro, ¿no? Entonces, no irnos a los extremos, como decía. Y la música igual, ¿no? Como acaba de mencionarles, la música, hay música muy buena, ¿no? Y hay música en la que dices, todo cristiano. Hay ciertas músicas, mis hermanos, que hablan de, por ejemplo, ¿no? Día de la Madre, hay canciones para la mamá que en los colegios se dan. Y si tú escuchas la letra, no está mal, está honrando a la mamá. O hay canciones para la esposa, específicamente, sin nada de despecho, ni doble moral, ni nada de, sino específicas. La puedes escuchar y la puedes dedicar incluso. Pero ya meterte a un ambiente donde así libremente diciendo, no, puedes escuchar música cualquiera, todo, ten cuidado, no todo eso edifica. Entonces ahí tenemos que ir evaluando, ¿edifica o no edifica, ¿no? Avanzamos. El Pastor, punto, sí, quería comentar algo. sí, Este, por ejemplo, hay música que a veces no entendemos la letra y la cantamos o bailamos. Por ejemplo, yo tenía un grupo de hacer ejercicios hace años y puro mujeres, pero bailaban Que Viva Changó.
pero cuando me enteré qué cosa era Changó, estaban alabando al diablo. Entonces yo no bailaba ya cuando era creyente. Y esa música es muy, muy, muy conocida en el mundo. O sea, hay música que alaban a los demonios, a cosas malas, ¿no? Ajá. Correcto, gracias, Esas, hermana. esas canciones de que hacen los terroristas también enseñaban a niños en ciertos lugares de la sierra, de los pueblos de la selva, ¿no? Y ellos son inocentes, no saben, pero ya se les queda esa letra. Correcto. Eso, pastor. Gracias, hermana. Cierto, mis hermanos, hay letras donde explícitamente están así, son anticristianas, ¿no? Hay letras que de alguna manera que difunden la inmoralidad, por ejemplo. Hay letras que alientan al desamor o al adulterio, por ejemplo, ¿no? O sea, hay letras que denigran a la mujer, hay letras que denigran al varón. Escucha, y suena el ritmo quizás, oh, como la abuelita, el abuelito, la mamá lo escuchan. ¿Has escuchado el famoso pisado, pisado, por ejemplo? ¿No? Y así, ¿no? Entonces tú te das cuenta que si te pones a escuchar un poco dices, oye, esto no edifica, sino al contrario, denigra. Entonces hay letras que explícitamente lo muestran, hay letras que dan a entender eso, y entonces tener cuidado, mis hermanos, ¿no? Tener cuidado. Entonces, pero la música como tal, no toda la música es mala, ¿no? Como lo dijimos hace un momento, no todo es malo. Correcto, entonces ahí es donde debemos de evaluar, ¿me edifica? ¿Me conviene? Bien, pasamos al siguiente punto, mis hermanos. Dice así. A ver. 3. ¿Por qué no le conviene algunas cosas? Fíjese en la última frase de 1 Corintios 10:23 y conteste. Aunque está en la libertad de practicar muchas cosas, no todas que dicen. Según la última parte dice del 10:20, ¿Edifican? edifican. Gracias, Gisela. La otra palabra que vimos, aparte de convenir, es edifican, ¿no? Edificar habla de construir, la persona de alguna manera, nosotros, nuestra vida, en el camino, en el proceso, vamos adquiriendo cosas que quizás que la sociedad de hoy en día lo dice así, ¿no? Que suman o restan como personas. Entonces, en términos bíblicos, te edifican o te destruyen, ¿no? En este caso, tienen que ser, cuando yo digo me conviene, no significa me gusta. Hay que aclarar eso, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me gusta. No, no, no. Está hablando de convenir en el sentido de que me hace un bien. Y ahora lo especifica Pablo, me edifican, me construyen, me ayudan a ser mejor, ¿no? Dice, si algo no edifica, es mejor evitarlo, aunque no sea expresamente prohibido en la Biblia. Por lo tanto, una buena manera de juzgar la conveniencia de algunas cosas es preguntar, ¿esto me va a ayudar a crecer como cristiano? Una buena pregunta que deberíamos hacernos. ¿Esto me ayuda a crecer como cristiano? Incluso ahí entran a tallar ciertos hábitos, ¿ah? Que no necesariamente son malos. Entran a tallar, por ejemplo, ciertos rutinas que podríamos tener, ¿no? Por ejemplo, ¿estará mal salir a pasear con la familia? No está mal. O sea, deberíamos de, más bien de alguna manera promover eso, ¿no? O sea, pasar tiempo en familia, salir a pasear al parque. No necesitas dinero para hacer eso, ¿no? Sales acá al parque de la esquina un rato. Eso es bueno. Pero si lo programamos todos los domingos a las 6 de la tarde, pastor, ya fue. Durante un año no voy a ir a la iglesia porque con mi familia hemos convenido que nos conviene salir a pasear con mi familia y lo hemos programado todos los domingos a las 6 de la tarde. Justo la hora de servicio. Entonces ya no conviene espiritualmente hablando, porque debo entender de que como creyente necesito involucrarme con más creyentes, recibir la palabra de Dios, congregarme. Entonces te das cuenta, ¿no? Hay cosas que no necesariamente son tan malas, ¿no? La Biblia prohíbe dormir, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en qué momentos lo voy a hacer? Y no solamente ya como cristiano, la Biblia no prohíbe dormir, voy a dormir 15 horas al día.
no trabajo, no hago muchas otras cosas, no estudio, no congrego porque tengo que dormir. No, estamos mal. Esto me ayuda a crecer como cristiano, una buena pregunta. La otra pregunta que debo de hacerme es, ¿podría perjudicar mi crecimiento de alguna manera? Ya visto de otra manera, ¿no? ¿Me afecta? Quizás no me ayuda a crecer, pero al contrario me está afectando. Entonces, yo agregaría acá una pregunta. Quizás aquí estas dos preguntas son pensando en uno, ¿no? ¿Me edifican, me ayuda a crecer o afecta mi crecimiento? Pero otra pregunta es, ¿esto daña a mi prójimo? Porque a veces pensamos solo en nosotros, pero aquello que hacemos, si de pronto está causando un daño a tu prójimo, también como cristiano, tenemos que evaluarlo. Más adelante creo que Pablo desarrolla esa idea, ¿no? De que todo te es lícito, pero por amor al prójimo a veces hay que dejar de hacer cosas. A veces, tener bastante cuidado ahí. Y también bastante la guía del Espíritu Santo para saber decidir ese tipo de cosas, ¿no? Dices, no, a mí no me hace daño, tampoco me perjudica, sí, pero quizás está perjudicando a tu entorno más próximo. Prójimo viene de próximo. Tus hijos, tu pareja, probablemente le está afectando a ella o a sus hijos. Entonces, evaluarlo. Aunque tú dices, a mí no me, pero evalúalo, ¿no? Bien, dice, lea 1 Corintios 6:12. Antes de pasar a este punto, yo conocí una persona tiempo atrás que él decía, pero ¿qué de malo tiene? No me hace daño a mí hacer esto. Y todos los domingos o sábados también, él le dedicaba tiempo, su hora libre ya, ¿no? Trabajaba de lunes a viernes, muy trabajador, pero sábado domingo lo dedicaba a visitar a sus familiares. Pero lo interesante de esto, o a visitar a sus familiares o a salir a jugar pelota con sus amigos, y a un adulto. Y tú dices, pero ¿qué de malo tiene que visite a sus familiares? ¿Qué de malo tiene que viaje incluso por un día nada más? ¿O qué de malo tiene que salga temprano y vuelva luego para después del almuerzo o quizás para el almuerzo, que salga a jugar pelota con sus amigos todos los fines de semana? Y uno podría decir, no tiene nada de malo, pero ¿sabes qué? Todo eso lo estaba haciendo dejando de lado a su familia. Pregunto, ¿eso edifica al prójimo? No, porque él estaba priorizando sus familiares, sus amigos, por encima de su familia. Y lo que su familia reclamaba era eso. Decía, no pasa tiempo con nosotros. Ciertamente de lunes a viernes trabaja, pero fines de semana no pasa tiempo con nosotros. Se va, viaja o va con sus amigos, campeonatos y todo eso. ¿Y en qué momento pasaba tiempo con sus hijos y con su esposa? Este fulano o esta persona había invertido la prioridad. Incluso por esos viajes o esas reuniones que tenía o campeonatos, no congregaba. Y si congregaba, congregaba esporádicamente. Y la familia congregaba, pero de alguna manera sin esta persona. Y la familia venía, ¿y qué es de tal? Oh, no, se fue de viaje. Oh, no, tiene un campeonato. Pregunto, ¿eso edifica? No. Y está dañando a sus seres más próximos. Buen punto. Bien, entonces tener en cuenta eso, hermanos, no está mal hacer deporte de cuando en cuando, que te den permiso, pero no todos los domingos. Bueno, entonces, sigamos, lea 1 Corintios capítulo 6 verso 12. ¿Quién lo tienen, mis hermanos? Yo, Vamos, Kiani. todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Las cosas, acá ha agregado Pablo, mas yo no me dejaré dominar. Ahí está el detalle. El deporte te es lícito, mas no te debe de dominar, ¿correcto? O sea, si ya te toma dominio tuyo y tú eres dependiente del deporte, estamos mal, ¿no? Entonces, y así, muchas actividades que podamos hacer que nos pueden agradar, pueden ser recreativas, mas no deben tomar dominio de nuestra persona. Ese es el detalle. Entonces, dice, ¿qué entiende de la última parte del versículo? A ver si alguien me dicta ahí lo que ha entendido.
¿Qué entiende de la última parte de que es más, no todas, no, no me dejaré dominar, dice Pablo, ¿no? No, no me Vamos. dejaré dominar. ¿Cómo? No me dejaré dominar. No me dejaré, ¿no? Podría ser acá por actividades que me agradan. Actividades, cosas que me agradan, o sea, me pueden agradar, pero no me pueden dominar, ¿no? Cuando, quizás todos hemos sido muchachos en algún momento, me refiero a los varones, y nos ha gustado los videojuegos, ¿no? Yo conozco adultos hoy en día, adultos, contemporáneos con mis personas, que son todavía, no está mal que de cuando en cuando, creo yo, no soy quien para juzgarlos, ¿no? Pero me entero que hasta ahora están dominados por los videojuegos. Y tanto así que descuidan su profesión y descuidan su familia y su aspecto personal incluso. Entonces te das cuenta cómo un videojuego puede dominar a un adulto. Ocurre, mis hermanos. ¿Ya? Seguimos. Dice acá, ah, dice, las vidas de algunos cristianos están dominadas por las modas, la música, la televisión, etcétera. Muchas veces ni se dan cuenta de la influencia que ejercen en sus vidas, ¿no? Entonces, no solamente es videojuegos, mis hermanos, podría ser ciertas músicas que nos dominan, ciertos hábitos o formas de vestir. Hay gente que vive dependiente de la ropa, ¿no? De estar a la moda. O sea, como que tener cuidado con eso, ¿no? No está mal cuidar nuestra presencia, ¿no? Nuestro aspecto personal lo llaman, ¿no? Nuestra presentación es bueno, ¿no? De cuando en cuando renovar un polito, un pantalón, unas zapatillas, pero si te vuelves dependiente de estas cosas, ten cuidado, te está dominando. Eso no es... La Biblia no te lo prohíbe, pero no necesariamente conviene a tu economía ni la economía familiar, ¿no? Porque conozco situaciones donde a veces se endeudan, el famoso tarjetazo, ¿no? Tarjeta para aquí, tarjeta para allá, tarjeta aguanta todo y luego no conviene como familia y no conviene como persona, ¿no? Bien, seguimos. Dice, si algo está dominando su vida, ¿es conveniente? ¿Considera usted que hay cosas inconvenientes controlando algunas áreas de su vida? Si hay, dice, ¿cuáles son? Acá estas son preguntas más personales, ¿no? Primero, si hay algo que está dominando su vida, ¿es conveniente? La respuesta es clara, ¿no? No. Si hay alguien que tiene que dominar nuestra vida, mis hermanos, es aquel que nos da el dominio propio, que es dado por el Espíritu Santo. El que que tiene que guiar, dominar en nuestra vida es el Espíritu Santo, pero no otra cosa. Ahora, aquí la pregunta es más personal. ¿Considera usted que hay cosas inconvenientes controlando algunas áreas de su vida? A ver, ¿alguien se atreve a decir algo? Yo, pastor, a mí me domina el sueño, quizás alguien dice ahí, no sé. Alguien, algún ejemplo, nadie se atreve a decirlo, ¿no? Esa es una pregunta que le puedes responder ahí en tu manual, lo escribes y ora por eso, ¿no? Porque él dice, ¿considera usted que hay cosas inconvenientes controlando algunas áreas de su vida? Si tu respuesta es sí, luego en tu manual describes aquí cuáles son. Y luego somete la oración. No está mal reconocer, más bien al contrario, hay que reconocerlo, ¿correcto? Luego pasamos a ¿cómo afectará a otros el principio del amor? Aquí viene. ¿Qué advertencia hay en 1 Corintios 8:9? Sí, es el segundo principio en esta mañana. ¿Alguien lo tiene? 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. ¿Lo tenemos? ¿Ya no? Yo. Eh, Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo
pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese es el principio del amor. Y Pablo luego lo desarrolla mucho más todavía, y él mismo es un ejemplo también de esto, donde Pablo renunció a ciertos derechos por amor al próximo, por amor al que está viéndolo. En el ámbito cristiano, mis hermanos, tenemos responsabilidad sobre nuestra persona, pero también tenemos responsabilidad de alguna manera, indirecta, vamos a decirlo así, porque cada quien es responsable de sus decisiones, de sus actos, pero más cuando vamos creciendo en las cosas del Señor, al pertenecer a una familia, la familia del Señor, y nos llamamos hermanos, podríamos decir que hay hermanos mayores y hay hermanos menores, hablando desde el punto de vista de madurez espiritual. Entonces, en ese sentido, los hermanos mayores somos responsables muchas veces indirectamente de qué es lo que vamos a marcar como ejemplo o precedente o de qué manera vamos a influenciar sobre los hermanos menores. ¿Y quiénes serían los hermanos menores? El recién convertido, el que se está acercando a Cristo, o incluso también los que son menores de edad pero están dentro de la iglesia. Entonces, ante ellos tenemos responsabilidad. Podría mencionar quizás entre los hermanos mayores un pastor, un líder de alabanza, una maestra de escuela dominical, o sea, un diácono, un ujier, los hermanos que salen al frente a dar los anuncios, a hacer la oración. Me dejo entender, ¿no? Entonces ellos de alguna manera se les considera porque se considera que están madurando en su fe, tienen un tiempo más en las cosas del Señor, no me refiero a tiempo cronológico, sino tiempo de haber aprendido un poco más de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos una responsabilidad, voy a decirlo así, los siervos, tenemos una responsabilidad sobre los demás. Y en ese sentido, entonces, mis hermanos, nosotros somos responsables de qué hacemos o no hacemos, así como el Señor Jesucristo dice, ¿no? De que de alguna manera se dio a ciertos, se hizo al igual que nosotros. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, siguiendo ese principio del Señor Jesucristo, también lo que yo te decía hace un momento, tenemos que evaluar lo que yo voy a hacer. Edifica a los que están. A mí, quizás tú dices, no, pastor, yo sé muy bien. Por ejemplo, voy a poner uno que es controversial. ¿Tomar una copa de vino es pecado? No, la Biblia no te lo prohíbe. La Biblia prohíbe la borrachera. Eso prohíbe explícitamente la Biblia. Pero es más, antes la Santa Cena se celebraba con vino, porque es la bebida nacional del pueblo de Israel, de donde se dio todo este contexto, ¿no? Entonces era propio de las comidas tomar vino como digestivo o como bebida mm, que ellos no tenían, nacional, vamos a decirlo así, o regional. En nuestro caso, por ejemplo, en el norte, tomar la chicha de jora no tiene nada de malo, pero para algunos lo toman la chicha de jora, hay lugares donde toman la chicha de jora mucho más fermentada, pero ya lo toman como licoria para emborracharse, con fines de ya de embriagarse, entonces eso estaría mal. Pero si tomas como un refresco, como algo parte de la comida diaria, no tiene nada de malo. Entonces, de la misma manera era con el vino. Pregunto, ya, hasta ahí tú dices, no, la Biblia, yo puedo tener claro de que sé cuándo de tomar vino, cuándo no, pero la pregunta sería, pastor, ¿usted lo tomaría delante de los adolescentes de la iglesia diciendo, no, no tiene nada de malo? No. ¿Por qué? Porque justamente tengo que pensar en mis hermanos menores en la fe, cómo ellos, con qué madurez van a tomar esto, con qué madurez van a asumir eso. Ah, sí, eso es normal, entonces ya, normal, yo lo hago. Entonces, tener cuidado en ese sentido del amor al próximo, ¿correcto? Entonces, eh, tener en cuidado ese principio del amor, ¿no? Dice mismo el Señor Jesucristo muchas veces cedió a sus derechos, el mismo Pablo cedió a ciertos derechos por amor al próximo, ¿ya? ¿Qué advertencia hay en 1 Corintios 8:9? Perdón, ¿lo puedes volver a leer, Kiari, para dar una respuesta más explícita? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Ya? ¿Qué advertencia? Más que advertencia ahí es qué enseñanza, ¿no? Eh, debemos de pensar
En el, Pastor, sí, el que ha leído Quillari es segunda de Corintios 8:9, pero ah, en primera de Corintios 8:9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. gracias, Gisela. Pero mira, ambos principios tan similares, ¿sabes? Qué bueno, acabamos de encontrar. Lo que leyó Chiari, ¿cierto? Es el segundo de Corintios, ¿no? También habla del amor como Jesús, de alguna manera, pero en el de Gisela está más como, como la advertencia, ¿no? De que no debe tener cuidado con lo que hacemos porque puede servir como piedra de tropiezo para los demás. En el que ha leído Chiari es más bien como un ejemplo ya de Jesucristo de que más bien hizo lo bueno por amor a los pobres, ¿no? Bien, entonces vamos a tomar el de Gisela porque ese es el pasaje que justamente tenía en mención. ¿Puedes volverlo a leer, Gisela? Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Gracias. Evitar ser piedra de tropiezo, ¿no? Ese es el detalle. ¿Me ayudan? Tropiezo con Z, con S, ¿me ayudan, por favor? Z. Muy bien. Tropiezo, ¿no? Evitar ser piedra de tropiezo. A eso es lo que... Bueno, está en la misma línea de lo que hemos estado explicando. Evitar ser piedra de tropiezo. Ten cuidado, ¿no? Ten cuidado. ¿Me es lícito? Sí, pero ¿frente a quiénes lo estás haciendo? Tú puedes tener tus convicciones claras, ¿no? Entonces, bien. Yo de aquí puedo decir, Kiari, ven, vamos a bailar un tiempo de vals, y la agarro y comenzamos a bailar en un ámbito de familia, ponte, ¿no? Así bien íntimo, ¿no? Tiempo de vals, hacer una chacota. Pero no lo voy a hacer eso en medio de la iglesia, ¿no? Dice, no, no tiene nada malo, hermanos, bailar, miren, ten cuidado, porque ¿cómo lo pueden tomar los demás? Tú puedes decir, no, es una broma, eso con mi hija, estamos bailando un tiempo de vals. No, pero ten cuidado como lo haces delante del resto. Lo del vino quizás es más explícito, ¿no? No, dice, he comido parrilla, me han servido y me han servido una copita de vino. Yo conozco familias cristianas de alguna manera que toman el vino para sentar la carnecita, pero no lo puedes hacer eso abiertamente, como diciendo, eso es normal. Ten cuidado con tus hermanos menores en la fe. Probablemente dentro de los hermanos menores en la fe hay alguien que está luchando con o acaba de salir de una vida de vicio o de dependencia del licor. Y tú le das carta bien diciendo, no tiene nada de malo. Va a ser claro que va a ser malo para él. Entonces tengamos cuidado con todo eso, mis hermanos. ¿Cómo afectará a otros el principio? Ah, no, ya lo hemos puesto, ¿no? Continuamos entonces, perdón. 7 y 8 y 9. En 1 Corintios 8, 3 dice, Pablo deja claro su posición en cuanto a no poner tropiezo a su hermano. ¿Qué estaba demostrando con esta acción? A ver, hermanos, Madurez. madurez, eh, madurez y también amor al prójimo, ¿correcto? Porque es amor al prójimo. Tú puedes, ya no solo puedes pensar en ti. Quizás hay una palabra que se llama empatía, ¿sí? Empatía con el prójimo, ¿no? O amor al prójimo también sería. Amor al prójimo, ¿correcto? ¿Qué costumbres o acciones debe evitar el creyente? A ver, hemos puesto ejemplos acá, por ejemplo. ¿Qué costumbres y acciones debe evitar el creyente? Fiestas, puede ser. Fiestas. ¿Qué más? Otro. Aunque podemos leer Romanos 14:13, ¿ya? Para que nos dé una luz un poco más todavía clara en cuanto a esto. Romanos 14:13, si alguien lo tiene a la mano, puede dar lectura. Me pasó. Dale. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén, amén. Ya. Por eso, ¿qué cosas pueden ser tropiezo? Por ejemplo, tú dices, bueno, yo tengo la madurez, tengo mis años en el Señor y yo sé que esto no me va a afectar, pero puede afectar a alguien más, ¿no? Fiestas.
Les confieso, yo he asistido a ciertas reuniones, más todavía como docente, a veces como coordinador en el colegio, donde me invitan reuniones, las famosas fiestas de promoción. Y ustedes saben cómo son una fiesta de promoción en instituciones no cristianas, ¿no? Y he asistido y he estado sentado ahí en la mesa de honor, o te han dado tu mesita, te han puesto todo lo que le ponen a los demás. Pero hemos tenido bastante cuidado con mi esposa de participar de la parte protocolar de la ceremonia en sí, hasta el almuerzo, o el almuerzo o la comida, y luego, cuando ya comienza la famosa hora loca, el bailetón, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, con los de la mesa, y chao, a casita temprano. Entonces, mis hermanos, tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, estamos teniendo cuidado de podemos tener cierta responsabilidad laboral como profesionales y todo lo demás, y también por estima a nuestros estudiantes, pero no me voy a quedar al bailetón, pues no. Y los estudiantes, en más de una ocasión, me acuerdo en una promoción que fuimos, en ese colegio incluso como parte del curso de religión había una monjita. Y los estudiantes, antes de que sirvan el almuerzo, habían programado, no los estudiantes, los organizadores de esa fiesta de promoción, habían programado la famosa hora loca antes del almuerzo, por así decirlo, ¿no? Antes de la comida. O de la cena, perdón, el almuerzo, estoy diciendo ya, antes de la cena. Y entonces terminó el acto protocolar, tiraron sus birretes y todo lo demás, después hicieron, la hora loca! Hicieron su coreografía y comenzaron a sacar a todos los profesores. Y nosotros estábamos ahí. No, gracias, ahí. Sacaron a la monja y le hicieron bailar el baile del tubo. Y tú dices, ¿qué? Sí, una monjita y todo eso fue un, todo un, todo un ridículo, ¿no? O sea, y ahí donde te das cuenta la doble moral, ¿no? Porque la monjita explícitamente era la persona de religión y todo, terminó bailando hasta abajo, hasta arriba y todo lo demás. Entonces, ten cuidado, mis hermanos. Entonces, eso, ¿no? Tenemos que considerar. Saber siempre cuándo, pensar siempre en los demás y también en nosotros mismos, ¿no? Porque ahí bailando, ¿de qué te edifica, ¿no? Bailando ese tipo de música. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. ¿Qué costumbres o acciones debe evitar el creyente? Fiestas, ten cuidado, ¿no? Probablemente te invita a una fiesta familiar, o tu hermano, sus 50 años, sus 60 años, participas hasta cierto punto y luego es mejor marcar distancia. Hoy con las redes sociales hasta puedes salir publicado en las redes sociales ahí con tu hora loca y ten cuidado. Como he visto ciertos creyentes que, bueno, no les han publicado, ellos mismos publican. Qué triste, ¿no? Qué triste porque ya no hay forma como distinguirnos del mundo porque bailando música secular y todo lo demás. Y dicen, es que no, no seas legalista, la Biblia no te lo prohíbe. Sí, pero más todavía si de pronto estás cumpliendo una labor ministerial, con mayor razón todavía, porque va a afectar a muchos hermanos en la fe. Bien, y no puedes decir, bueno, su problema, ¿no? No, hay responsabilidad ante el Señor. Fiestas, ¿qué más? Música, música. Es que eso me hace recordar mi juventud, dice, ¿no? Y pone su música ahí. Ten cuidado. ¿Qué más? ¿Algún ejemplo, mis hermanos, que vamos a evitar? Bailes. Bueno, bailes. Vino. O licor en general, ¿no? Y Bebidas alcohólicas, ¿no? claro, el licor en general, tener cuidado. Y así, ¿no? Etcétera. Tener cuidado, mis hermanos. Entonces, bien, anote lo que en su vida podría causar tropiezo a otros. ¿No? Acá decía es más personal, ¿no? ¿Qué cosas tuyas podría causar tropiezo para otros, ¿no? Ten cuidado. A ver, ya eso cada uno anota en casa, qué cosas tuyas podría ser pie de tropiezo para otros, ¿no? Y ten cuidado al, al- al momento de hacerlo, ¿no? Vuelvo a repetir, lo del vino quizás es lo más claro, ¿no? En tu intimidad familiar, ¿no? Quizás tomar una copita para sentar o porque, bueno, es parte de la comida, no tiene de malo. Tomar tu chicha de jora no tiene nada de malo. Pero si lo vas a tomar para embriagarte, ten cuidado. Ten cuidado, ¿no? Porque ya no está bien.
Bien, seguimos mis hermanos. 10. Según Romanos 14:9, debemos seguir lo que, dice, a ver quién lo puede leer, Romanos 14:9, dice, debemos de seguir lo que, 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. el 19, Uy, amigo, no, estoy mal, perdón. Romanos 14:19. 19, ya, perdón. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Muy bien, entonces debemos de seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua, cuando todos nos edificamos, mutua edificación. Ese es el detalle. Ahora aquí ya estamos viéndolo en el lado positivo. Lo que sí debemos de practicar, buscar hacer es aquello que contribuye a la paz. La paz es las buenas relaciones, ya hablando como hermandad o como familia, ¿no? Lo que sí debemos de buscar hacer entonces que son cosas que sumen. Hemos hablado de las cosas que debemos de evitar. Ahora estamos hablando de las cosas que sí suman. Un ejemplo de cosas que sí suman, por ejemplo, que contribuyen a la paz con tu hermano, contigo mismo, con Dios. ¿Qué podría ser? Algo. Un ejemplo es lo que hacemos los días, lo que yo siempre invito, ¿no? A los hermanos. Por ejemplo, cuando venimos a la iglesia, quedarse a ese tiempo de compartir que tenemos al final, sobre todo los segundos domingos el último domingo de cada mes, ¿no? Tenemos los famosos cumpleañeros. ¿Te has dado cuenta que ese tiempo sirve para poder conversar un poco más, saber un poco más de tu hermano, poder orar por la persona? O sea, esas cositas contribuyen a la paz, en el sentido a las buenas relaciones como iglesia. Y también a la mutua edificación, porque cuando alguien te cuenta su experiencia, su situación, o cómo es que el Señor lo ha sacado de una situación o de alguna enfermedad, cómo es que el Señor ha respondido sus oraciones, eso te edifica. O por ahí, hermano, dice, no, mira, yo leí en la Biblia esto, o tal autor, o tal. Eso edifica, mis hermanos. Eso es lo que debemos de seguir, ¿no? Buscar. Es un ejemplo. Y así puede haber muchos, ¿no? Muy bien. Ninguno busque su propio bien, dice, sino el del otro, otro principio, ¿no? Siempre viendo si lo que voy a hacer, dice, no, pero da lo mismo, yo para qué voy a hablar ya de esto si yo ya lo sé, sí, pero cuando tú te relacionas, puede estar motivando a otro, puede estar motivando y edificando la vida de otro, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades sí es bueno hacerlo, mis hermanos. Dice, la consideración hacia otras personas debe ser un principio que controle su vida. Hoy en día hay costumbres o actividades que para unos son buenas, pero para otros son malas. Pueden servir, no, pueden ser el vestir, el hablar, el comer, los entretenimientos y aún cosas propias de la iglesia. Por tanto, el amor limita mi libertad cristiana hasta donde llega la del otro hermano. Dice, por consideración a mi hermano, yo me limito, ¿no? Entonces, tener cuidado de eso, ¿no? Hay veces que hay que limitarnos y hay cosas que hay que promover, ¿no? Por consideración al hermano. Bien, seguimos. Glorifica a Dios, dice. Dice, ¿cuál debe ser mi meta en todo lo que hago? Al escuchar música, al ver si la película, cómo vestir, ¿cuál debe ser mi meta? Según 1 Corintios 10:31. Vamos, según 1 Corintios 10:31. ¿Puedo leerlo, pastor? Sí, Dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. amén. O sea, Pablo está usando dos cosas de acuerdo a su contexto, ¿no? Si coméis o bebéis, eran las dos distracciones, las dos actividades que más se hacían en aquel entonces como diversión, por así decirlo. Y él dice, está glorificando a Dios, está agradando a Dios. Hoy en día podríamos decir, no solamente si comes o si bebes, sino si comes, si bebes, si pasas tiempo en internet,
si pasas tiempo en el YouTube, si pasas tiempo en las redes sociales, estás pasando tiempo y eso que estás haciendo te edifica, conviene, glorifica a Dios. Amén. O sea, esa es la pregunta, ¿no? Y nuevamente, hubo un tiempo y hay una rama del cristianismo que condenaba la televisión. A los antiguos pastores de los años 80, 90, ¿no? Decían que la televisión es del diablo. Luego nos dimos cuenta que a través de la televisión muchas personas conocieron el Evangelio. Luego decían que el Internet es del diablo, porque dice www, tenía tres W y lo relacionaban con el 666 y decían, ese es del diablo. Eso es en la época de los 90, años 2000. Tenían, el Internet era del diablo. Luego nos dimos cuenta que no era así. Hay que saber usar esta herramienta del Internet, porque a través del Internet también se ha podido proclamar el Evangelio a muchos lugares, a muchos países. Luego pasamos un poco más allá, dijeron, las redes sociales son del diablo, Facebook, todo lo demás. También falso, tener cuidado. Hoy en día ya no se hoy en día se dice la IA, ¿no? La famosa IA, muchos ya quizás lo están usando, es del diablo. Ten cuidado. La IA también es una herramienta más que puede servir para de alguna manera mostrar lo que nos muestra el Señor en su palabra, pero de una manera más dinámica. Como lo que tú estás viendo en tu pantalla, ¿no? Quizás tú dices, oye, acá el pastor me ha entregado un manual, es el mismo contenido, pero en la pantalla del pastor está más animado, da colores. Esas son la herramienta de la IA que nos ayuda a ponerlo más vistoso, por así decirlo, pero el contenido es el mismo. Entonces, mis hermanos, ah, todo lo que yo uso, hago, tiene que tener una meta que glorifique a Dios. Si hago uso de las redes sociales, que sea para edificar. Si, si hago uso qué sé yo, ¿no? Del TikTok, que sea para edificar a Dios. Hace poco, les confieso que he estado en estas vacaciones ahí entre las mañanas, después de mi lectura, he estado haciendo algunas publicaciones, los famosos clips del YouTube. No me había metido mucho a eso, pero veo de que de alguna manera llega a personas, ¿no? Dije, vamos a hacer clips de los estudios que hemos hecho. Clips que son como videos cortos de menos de un minuto o menos de 2 minutos, como extractos cortos de todo un estudio que nosotros hacemos de 1 hora, 40 minutos, ¿no? Y eso se autopublica ahí en la plataforma de YouTube. Y he visto de que mis hermanos, cada clip tenía 1500 vistas, 1800 vistas, 1000 vistas, 700 vistas. Dije, wow. Y comentarios ahí de hermanos que conozco y hermanos que incluso no conozco, donde decían, gloria a Dios, porque yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Sí, porque Dios también me ha salvado a mí por gracia y misericordia. Entonces dije, está sirviendo para alguien más. Entonces me doy cuenta de que a veces tenemos como que estamos encasillados, ¿no? En una forma. Entonces, las formas pueden cambiar, pero siempre tienen que ser para glorificar a Dios. Amén. Entonces dice, ¿cuál debe ser mi meta en todo lo que hago? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios, mayúscula. Seguimos. Pregúntele, ¿puedo hacer esto y glorificar a Dios al mismo tiempo? Esa es la pregunta que debo hacer, ¿no? ¿Puedo hacer esto y glorificar a Dios? Amén. ¿Puedo hacer esto? Y si la respuesta es no glorifica a Dios, no conviene, no edifica, no conviene a mi prójimo, entonces evítalo. No lo hagas. ¿Correcto? En resumen, para decidir en áreas dudosas debo tomar en cuenta, aunque no sea prohibido, me conviene, me edifica, cómo afectan a los hermanos, le edifica o les hace hacer caer en pecado, o sea, les es pie de tropiezo. Hacer esto glorifica a Dios. Esas son las preguntas que debo de hacerme, mi hermano, ¿sí? Tres tipos de preguntas. Uno, enfocados en nosotros. La segunda pregunta, enfocado en el prójimo. Y la tercera pregunta es enfocado en Dios. Si entonces cumple con este filtro que te edifica, te conviene, no es piedra de tropiezo para el hermano y glorifica a Dios, hazlo con toda libertad. Pero hay cosas en las que ya no te tienes que hacer la pregunta porque ya está explícito en la palabra de Dios. Ese es otro punto, ¿no?
Ya vamos terminando. Dice, evite los extremos. Esto lo pueden leer luego en casa. Un extremo es el libertinaje, te le dije al principio, donde todo se nos permite. Y dicen, no, igual no vas a perder tu salvación. Toma, bebe, juega, haz hasta, eh, ten varias parejas, qué sé yo, un libertinaje diciendo, igual Dios te salva por gracia, ten cuidado con ese extremo. Hay otro extremo legalista donde se te prohíbe una serie de cosas y si de pronto vistes con chor estás en pecado y si de pronto, no sé, por ahí tú le dedicaste una canción a tu esposa, esa canción no es cristiana porque es una canción a la mujer, claro, pero es tu esposa. No, estás en pecado, ten cuidado con ese tipo de cosas. Ese es legalismo, religiosidad. Nosotros somos llamados a vivir una vida equilibrada. Estas personas examinan las cosas dudosas, evitando lo que es dañino y lo que no edifica. No juzga a los que tienen otra opinión, pero por amor a sus hermanos limita su libertad, para no ser piedra de tropiezo. Procura glorificar a Dios en todo lo que hace. Esa es nuestra forma de pensar. Equilibrada, no legalista, tampoco libertina, ¿no? Tened cuidado. Y por último, mis hermanos, para memorizar. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10:23. Y para estudiar, ustedes pueden profundizar un poco más quizás estudiando Colosenses 3 del 23 al 24 y ahí vas a sacar algunos principios más que también te van a ayudar a poder tener una vida equilibrada en que lo puedo hacer, pero debo. Muy bien. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, esta mañana por este tiempo que hemos tenido, Señor, en tu palabra, estudiando, Señor, estos principios de discipulado número 2, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.